Hola a todos, bienvenidos al podcast Lámpara Podcast. Hoy tenemos un invitado especial, Oscar Vera, presidente o representante de la Escuela de Ciencias Administrativas, Derecho en la PUC Manaví. Es importante esta entrevista esta plática, porque bien, el espacio que tenemos aquí en el canal siempre es intentar llevar el conocimiento un paso más allá, compartir de todas las posturas, ideas y obviamente áreas. Por lo mismo aquí estamos, que se presente el mismo. Bueno, Johannes, es un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Esto es un proyecto que es muy bonito, una idea muy bonita y muy importante también porque esto permite que la comunidad universitaria pueda Claro. conocer quiénes son sus representantes estudiantiles y nosotros pues tenemos como una tarea principal, por así decirlo, mantener el constante contacto con los estudiantes porque somos el nexo entre, digamos, entre los estudiantes y las autoridades. Claro. Y en nosotros radica pues también velar por la seguridad de ellos, velar que todo esté funcionando correcto en las carreras, porque ¿quién mejor para conocer las necesidades de un espacio que los mismos Propios estudiantes? Así es. Exactamente. Sí, eso para empezar. Sí, claro. Totalmente cierto lo que tú decías. Creo que es importante estos espacios porque muchas veces ha pasado que muchos estudiantes no conocen quiénes son sus representantes, no conocen las funciones que hay detrás. Me ha pasado que compañeros míos me dicen, ¿qué tanto haces tú? Y me tengo que explicarles, bueno, tengo que estar en charlas, tengo que hacer reuniones, hay eventos que hay, a veces toca pues planificar si es que llega a existir. Y por lo mismo, eh, antes de empezar más por el área de derecho, vamos a empezar más por conocerte a ti. ¿Qué te llevó, en este caso, primero a elegir tu carrera, ¿no? Que en tu caso es derecho? Bueno, ¿qué me llevó a elegir mi carrera? Pienso que es un tema de legado, porque vengo de una familia que ha estado inmersa dentro de esta rama, de este campo del derecho por, digamos, generaciones. Entonces, al estar inmerso dentro de ese ambiente, eso despertó como que un interés y una pasión a lo que es a lo que es la carrera y por ende también la profesión, ¿no? Igual está esta concepción de la justicia, Claro. de que Ojalá eres uno como abogado pues es el, digamos, defensor, por así decirlo. claro, uno defiende, bueno, como consigna principal, ¿no? Uno defiende las causas justas y además algo que mi abuelo siempre me enseñó es que la abogacía es una profesión sacerdotal. Siempre tiene que existir esa confianza entre el cliente y el abogado y viceversa. Y Mm, más allá de aquello de confianza, pues tiene que existir claro, la lealtad. es verdad. Nunca lo había visto desde esa perspectiva, pero es cierto, ¿no? Es casi como cuando uno va a confesarse con un padre, ¿no? Claro. Es verdad, nunca lo había visto de esa manera y es cierto. Y por lo mismo, una pregunta que iba a hacer es para ti. O sea, obviamente ya me hablaste un poco del contexto de familiar, ¿no? Pero también es importante el contexto ni el país, ¿no? ¿Qué cosas del Claro. país tú ves que tú dices, eso me incentiva más? O que creo que es bastantes cosas. Bueno, si me pusiera a enumerar cada una de las cosas a nivel país, pues yo creo que No paramos. habría que hacer una temporada entera Sí. del podcast, ¿no? Pero creo que principalmente está esta idea de que, digamos, Ecuador es un país, se podría decir un tanto extraño, es bonito y todo, pero es un tanto extraño. Tengo otros términos, pero mejor, como estamos en Claro. horario family friendly, mejor no acotarlos. Sí, sí. Pero pienso que Ecuador tiene de todo para poder ser una potencia. Claro. Pero sin embargo, creo que en el ámbito social falta mucho, falta potenciar un poco. Más allá de lo económico, más allá de, digamos, el tema político, que igual obviamente no lo alejamos, pero porque es muy Ok, importante, importante, sí. creo que el tema social, y creo que también es un problema de la región, el tema social es algo que tiene que potenciarse, tiene que mejorarse, las personas tienen que ser un poco más conscientes de, en primer lugar, saber qué derechos tenemos. Claro. Pero más allá de saber qué derechos tenemos todos nosotros, es ver las obligaciones que nosotros tenemos, Claro, también. obligaciones y deberes. Sí, sí. Porque obviamente no podemos apelar a ese sentido de disfrazar el libertinaje con la libertad y pensar que nosotros en pro de los derechos podemos hacer lo que nos da la gana y no es así. No, es Entonces, verdad. en base a eso, el desconocimiento hace que muchas personas no sepan cómo defenderse ante los abusos de los estados, del Estado, sobre todo, englobando autoridades, Claro. todo tipo, ¿no? Y pienso que también esa es una de las consignas por la cual a criterio personal elegí la carrera, porque este es como que un puente,
un poco más formal de poder tratar de comunicarle a las personas, a la comunidad entera, a la sociedad, de cómo uno puede ejercer una defensa ante los abusos y arbitrariedades que el Estado como, digamos, ente principal de protección para todos nosotros, pues tiene estos límites que los rebasan. Claro. Y eso que tú dices me gusta porque creo que lo mejor que uno puede hacer con su carrera siempre es encontrar la parte que aporta. Por ejemplo, en mi caso, mi carrera que es ingeniería en software es cubrir necesidades, ya sean en hospitales, en arquitectos, en ingenieros. Siempre intentar cubrir esa parte de optimización. Y por lo mismo, la otra pregunta que tenía para hacerte era, obviamente que tú que hablas de esta parte social, es muy, nosotros la cubrimos o intentamos cubrirla un poco en el ámbito universitario, ¿no? La representación estudiantil, porque a veces, como tú dices, a veces hay que velar por los derechos de los estudiantes y nos encontramos muchas veces también estudiantes que no conocen justamente sus responsabilidades, sus obligaciones. ¿Cómo ha sido para ti toda esa experiencia de representación estudiantil? ¿Cómo llegaste? ¿Qué desafíos encontraste? ¿Qué partes tú estás con los estudiantes otra vez que no, tal vez no dominan o no saben? Claro, bueno, yo te puedo decir que en el contexto actual, pues yo ya soy un egresado de mi carrera Claro. y la mayor parte pasé siendo representante de mi curso. Uh-huh. Después, pues existió este proceso electoral para elegir a los representantes de carrera. Sí. Y obviamente, pues mi deseo en la representación estudiantil, más allá que un deseo, es Claro. lo siento como una vocación, ¿no? Porque igual, como te digo, esto es como siempre me ha gustado el tema de servir a los demás. Claro, sí. Que igual va concatenado con la carrera que yo estudio, pero siempre es algo concomitante a mi persona. Y bueno, postulé, obviamente hubieron elecciones, creo que el resultado histórico. Sí, creo que también fueron las elecciones a nivel universidad, creo que las más reñidas que yo llegué a ver, Claro. de ese de difundir sus campañas, sus propuestas. Claro, derecho, bueno, no quiero sonar como que muy fuerte o menospreciar otras carreras, pero pienso que derecho pues tuvo, digamos, como que todo este ejercicio, todo este ritualismo electoral y todo lo demás, pero bueno, se logró ganar. Desafíos, ¿qué te puedo decir? No? A veces, y pienso que aquí abarca este dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta, algo así. Sí, no sé si estoy mal, pero... No sé si es. O sea, en cierto sentido, no totalmente, porque obviamente la idea dentro de la representación fue tratar de impulsar la carrera de Derecho para que, en primer lugar, pues velar por el núcleo principal de la misión de la PUSE, que es la excelencia académica. Y en cierto punto se ha logrado porque ahora en la carrera de Derecho pues tiene esto que es el Club de Investigación Olimpo, que fue una propuesta de campaña, fue algo que fue, digamos, presentado e impulsado, y bueno, pues la carrera pues lo ha visto como una muy buena idea, igual es algo que también lo tenían previsto desde hace mucho, pero una vez que se fue presentado el proyecto, se impulsó por los mismos estudiantes, algo que yo destaco y también se buscaba hacer, vincular a los estudiantes y no solamente que se haga una sola figura y tratar de llevarse todo el crédito uno, no, al menos esa no es mi algo concepción. estudiantil. Porque yo siempre lo he manifestado en los diversos cursos, a los representantes de los cursos. O sea, la representación de la carrera de Derecho no simplemente se basa en una figura, Oscar Vera, sino en todos, porque todos somos un equipo, todos tenemos que vincularnos y levantar a la carrera, y por ende también levantar a la universidad. Creo que eso, y los desafíos, pues bueno, podría decir que hay muchos estudiantes que no conocen los reglamentos internos, sus derechos, y pienso que también radica en uno como representante estudiantil tratar de compartirlos e impartirlos. Obviamente sin dejar al lado que también es como se podría decir una obligación de la universidad también compartirlos. Obviamente también están en fácil acceso y como consejo, ¿no? a todos los estudiantes, pues lean los reglamentos para evitar cualquier cosa. Claro, justo. Sí, pues, es verdad que esto que mencionas y me da gusto escuchar esa parte de que hay en equipo. Por ejemplo, unos desafíos que precisamente yo he encontrado como representante primero de carrera, luego ya de escuela, es conseguir esa homogeneidad, ese conjunto. Porque sobre todo hay carreras que a veces como que se distancian, no tienen mucho que ver en el lado de escuelas, y luego como carrera, o sea, dar a entender a todo el mundo el aporte que tiene esta unión, ¿no? Uh-huh. No solo como individuo, sino como carrera. Y además también creo que tú sí has tenido un equipo de trabajo también para poder realizar todo este tipo de actividades.
Claro, sí, se ha tratado de constituir un equipo de trabajo, igual siempre pueden existir estas variables porque hay que comprender que en primer lugar cada persona es un mundo, cada persona tiene sus tiempos, sus obligaciones y siempre hay que priorizar el bienestar de uno, ¿no? Claro, sí. Entonces, si uno no está bien, pues no puede hacer el bien por los demás. Claro, eso sí es cierto. Sí, Cuidar a pero los cuidadores, como es. exactamente, sí, y bueno, ha sido una experiencia Una experiencia bonita bonita. como representante de, o sea, en primer lugar, pues de carrera, La ¿no? carrera, claro. Porque igual como representante de escuela es una, digamos, una designación un tanto reciente Claro. y falta como Cambian que, cosas en estructuras del claro, sistema, se cambia reestructuración. mucho y aparte tener este enfoque de que ya no representas una sola carrera, sino ya tres. Pero igual de todos modos yo lo veo como una oportunidad y una experiencia bonita porque permite ampliar el rango de acción de uno Sí, y tratar de escuchar y vincular, y más que todo, o sea, lo principal es vincularnos como comunidad universitaria claro, sí. y, o sea, tal y como tú bien lo pudiste manifestar en su momento, hay carreras que se distancian un poco, se entienden de lo que es la unión universitaria. Entonces, el tema de tener representantes de escuela, que también es algo, digamos, algo reciente dentro de la Reciente, PUSE sí. Manabí, es algo importante porque eso permite compactar la unión en la comunidad estudiantil. Ujú. Y obviamente, pues, y todos los elementos que conforman la comunidad universitaria en general es sumamente importante. Sí, eso es cierto. Y eso es importante también porque una vez también creamos estos grupos, como la sociedad Claro, misma, la sociedad se crea, también comenzamos a crear un orden, ¿no? Y aquí también lo asocio un poco a lo que es vamos, un poco la filosofía, ¿no? Todo esto del que hay logos, que es como la razón, ujú. esa estructuración, pero también con el derecho, lo que es precisamente el derecho. ¿Tú consideras que el derecho en ese caso sería también este, algo que ordena o más bien que regula? ¿Tú cómo lo verías desde esa perspectiva? O sea, aprovechando que estamos hablando de esto, de comunidades que se unen. Bueno, el derecho como una idea principal, bueno, no tanto como una idea, o sea, sí, bueno, es un tema de opiniones mixtas, ¿no? Claro, imagino. O sea, y te lo digo acorde a mi perspectiva. El derecho tiene, tiene herramientas. Una de las herramientas más importantes, y pues se podría decir la principal, es la ley. La ley te manda, te prohíbe y te permite. Hay opiniones mixtas en las cuales te pueden decir que el derecho ordena y el derecho regula, pero desde una perspectiva personal, pues yo creo que no entro mucho en un conflicto entre los dos términos porque la ley O sea, puede aplicarse para lo que cada hace cosa. claro, la ley lo que hace es ambas cosas. Claro. Una ley te ordena, digamos, en materia penal, Porque porque también clasifica regula, un poco, claro, ¿no? Identifica. claro, exactamente, en materia penal te puedo decir, te dice cómo tú tienes que comportarte porque tiene o sea, la materia penal tiene un carácter preventivo, te ordena que tú no hagas tal cosa, porque si no vas a tener una sanción, Claro. vas a tener una consecuencia. Y en lo que respecta a controlar, pues sí, igual de todos modos también te controlas para que, o sea, controla en el mismo sentido de que particulares e incluso los mismos agentes estatales, el mismo Estado no exceda los límites que la misma ley te Claro, establece que no abuse. para no entrar en este juego del autoritarismo que ya hace muchos siglos atrás pues se dejó a un lado, donde Claro. todo se concentraba en una sola persona y como bien, y cito a Luis XIV, él decía, el Estado soy yo, mi deseo es la ley. Entonces ya después vino la separación de poderes, Revolución Francesa que fue un hito principal, Claro. entonces ya prácticamente ya, o sea, estos poderes se dividen y más que todo más que todo es la consigna de que el poder principal de un Estado, se podría decir, lo tenemos nosotros como ciudadanos. Claro. Entonces, a modo de conclusión, pues no me gusta Claro, es más tratar flexible, es un poco más, claro, un poco no, más amplio. no me gusta hacer este choque de esos términos Claro. porque el derecho mediante la ley es lo que prácticamente hace, Claro. dependiendo de las circunstancias. Y también algo que tú mencionas y que me gustó es lo del poder. Por ejemplo, todo el mundo, dentro de lo que cabe, creo que eso lo decía era, bueno, Schopenhauer, Nietzsche, un poco eso, que todo el mundo tiene un poder y puede hacer más o menos cosas, pero finalmente tenemos esta voluntad de poder Claro. existente. Y llevando el ámbito universitario, yo creo que eso muchas veces pasa que los estudiantes se olvidan de que no necesitan un cargo para poder hacer Para cosas por la poder, universidad o por la exactamente. comunidad. Y creo que eso es un desafío que también podríamos añadir, de que muchas veces se desentienden y o tal vez nosotros nos hace falta dejarnos entender mejor. Ujú. Pero también quería preguntarte un poco a ti cómo opinas esto de... Porque bueno, ahora a partir, en teoría, las elecciones para
presidente universitario de la PUSE son por medio, digamos, un proceso meritocrático que es de ascendencia, no tienes que ir pasando Claro. puesto por puesto hasta ahí. Caso que no exista alguien capacitado porque no quiere el cargo y haces una votación popular democrática. ¿Tú cómo opinas? ¿Te gusta más un modelo totalmente democrático abierto? ¿Te gusta este sistema de democracia? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, con el tema de la democracia yo tengo opiniones mixtas. O sea, la democracia es necesaria, pero también es, digamos, peligrosa. Ujú. Porque me gusta compararlo con la idea de cómo lo vivimos a nivel nacional. Claro, O sea, no es por el ánimo de crear algún tipo de polémica no, claro, o algo así, pero es que al César lo que es el César y hay que decir las cosas con objetividad. Hay personas que realmente, o sea, todos tenemos un talento, todos tenemos, digamos, una cualidad que nos diferencia de otros y pienso que tiene que ser explotada. Y en los cargos de representación estudiantil, muchos, y te lo digo también en base en la experiencia, muchas personas lo ven como un chiste bueno, o algo que no es realmente necesario, simplemente como para cubrir una cuota, un espacio, una cuota y ya. Pero la representación estudiantil es algo importante y yo soy un partidario de la meritocracia. Si uno puede tener, digamos, la muy buena voluntad de querer hacer algo, pero si tú no tienes ese ímpetu de impulsarlo, de la querer hacerlo, responsabilidad, de responsabilidad y también de coordinación, de unión y demás, o sea, no veo que sea una persona apta para claro. ostentar un cargo. O sea, indistintamente de los medios, de cómo sea este tema electoral, yo siempre apelo a a la meritocracia. Me gusta porque, como te digo, ¿no? Hay perfiles que realmente lo tienen todo para poder ejercer de manera correcta un cargo. Ujú. ¿No? Sí, yo creo que comparto mucho tu opinión en ese sentido. Obviamente hay fallos, como tú dices, que hay que decir del sistema democrático porque existen, o sea, no podemos hacernos los ciegos. Obviamente lo ideal siempre es encontrar un punto en común entre que la gente esté Claro, satisfecha, pero también muchas veces la satisfacción depende mucho de quién los representa. ¿Sí? Si hay un sistema meritocrático y quien los representa lo hace bien, no habrá ninguna claro. queja. Sí, en ese sentido yo lo veo bastante bien. Ahora, Incluso, sí, sí, por interrumpirte, incluso, pues, están las herramientas. Si vemos que no están haciendo las cosas bien, incluso tanto a nivel nacional, bueno, en todos los niveles digamos, de poder y representación, hay los medios para decirle bye claro, bye, exacto, sí. destituir. Claro, entonces eso también es democracia, obviamente. Y de hecho ahora hay una pregunta que me interesa también decirte mucho ahora que mencionas esto de las escalas, ¿no? Ujú. Tipo, ¿tú crees que el derecho intenta ser de alguna manera universal, o sea, aplicable en cualquier contexto, de tipo cualquier lugar del mundo, o tú más bien creerías que sí es importante tener esta distinción de en un país funciona de una forma y que en otro otra forma? ¿Así crees que debemos aspirar como mañana a un punto común? Mira, como idea principal, el derecho es universal. El derecho está en todas partes, desde el inicio de los tiempos, a pesar de que las personas vivían, digamos, bajo sus propias leyes, la ley del más fuerte y demás, Claro, pero el derecho siempre estuvo. Claro que con el pasar los se tiempos, desarrolla. la humanidad ya se fue globalizando, se fue civilizando y amoldó el derecho como una manera de, digamos, organización y de convivencia, el respeto del uno al otro. O sea, las ramas, todas las ciencias pues tienen esta cualidad de que siempre se va moldando Claro, a las necesidades a los contextos y los contextos históricos, históricos, materiales. todos los escenarios que aparezcan. Yo soy de la idea de que, bueno, el derecho tiene como una de sus fuentes principales la costumbre. Entonces, el derecho, la ley, dentro de un contexto, pues se va moldando acorde a las necesidades Del pueblo, de un determinado conjunto de conjunto personas de personas. Ajá. y sí, o sea, sí o sí tiene que respetarse. O sea, digamos, en tal país tienen sus propias leyes en base a sus costumbres y hay que respetarlas, claro, siempre y cuando estas no contravengan a la dignidad de la persona Claro. y no permitan que, digamos, autoridades o el Estado mismo pueda realizar a carta libre acciones que puedan vulnerar a los derechos y también a la dignidad mismo de la persona, ¿no? Claro. Esta pregunta que te dije, sobre todo orientada porque, tipo, imagino que si lo han estudiado, que es a Kant, que precisamente nos decía esto de esta ética es una perspectiva más universal. Claro.
Pero también aquí va un poco de la mano de este sentido de la distinción tal vez entre lo que es las leyes y la ética, ¿no? Hay una distinción también importante ahí. Pero tú, ¿cómo la distinguirías? O sea, para ti, ¿cómo diferencias qué cosas van de la ética o las leyes? O en tu carrera, en este caso, derecho. Claro. ¿Cómo crees que se mezcla todo esto? ¿Cómo lo diferencian? ¿O que has visto malas interpretaciones, que tú consideras malas interpretaciones de todo esto? Bueno, son como, digamos, otra vez vamos con las opiniones mixtas, porque Claro, cada quien, todo esto, cada quien tiene su perspectiva, su claro, manera aquí quiero saber la de de ver las Oscar cosas. Vera, ¿cómo lo ve? Bueno, creo que, mira, la ley sí va mucho de la mano con la ética y la moral, por eso también dentro tenemos, o sea, tenemos dentro la deontología, Claro, que en es campo puro. importante en el actuar del profesional del derecho. Y bueno, ahí está, este conflicto porque hay una concepción que se puede establecer de que no todo lo legal es justo y no todo lo justo es legal. Ujú. Entonces, eso también viene con el tema de las interpretaciones que cada uno le da, pero Claro, como un núcleo principal de interpretación, pues tenemos a quienes hacen las leyes, los claro, legisladores. también. Entonces, yo soy muy, y me estoy yendo un poco por las ramas en esto, pero al final es algo que conecta con esta idea, porque, estoy sincero, yo soy muy crítico cómo en Ecuador el sistema legal se maneja, cómo el sistema normativo se maneja, porque lamentablemente nuestros legisladores crean leyes al calor y al furor del momento político. Ujú. Entonces, deja a un lado todo esto, eso de la ética y la moral, Ujú. y la verdad que a mi parecer, y yo creo que hay muchas personas que pueden coincidir con mi idea, en cierto punto, no totalmente, deja a un lado aquello y o sea, se han visto un montón de barbaridades dentro del estudio de análisis personalmente se ha realizado y también conversando con docentes muy excelentes aquí, Ujú. vale destacar, y amigos por fuera, también otros profesionales. O sea, la ética creo que es algo que se está perdiendo poco a poco. O sea, la sociedad, en base a las leyes, nos está volviendo como que muy mecanizada y deja a un lado esa idea digamos, del humanismo, de la empatía y lo demás, y también de cómo actuar correctamente. Claro. Y lamentablemente digamos, hay ciertos cuerpos normativos que son acólitos a esas ideas, a esos actos. Ujú. Entonces, bueno, la ética obviamente pues tiene que enfocarse en un sentido de responsabilidad Claro. hacia las personas que lo necesitan, hacia sectores, personas que son vulnerables. Sí, eso es cierto. O sea, porque justo, tal vez aquí vamos, o sea, aprovecho y hago mención de dos cosas, de lo que tú les haces de la... Muchas veces pasa esto que tú dices, la ética se diferencia un poco de las leyes por el tema justo, no justo, a veces que hay cosas que no son justas. Tipo, de hecho Maquiavelo precisamente hizo una distinción muy Claro, clara también de la política, ya no solo de las leyes, sino de la política. claro, y, Cosa que lo ideal sería que no, claro, que esté integrado todo. sí, bueno, y es que La conciencia. también, digamos, hay cierta distinción entre la ley y la ética, porque la ley se encuentra, digamos, plasmada, se encuentra positivizada, tú la puedes ver, la puedes Claro, leer, la puedes es palpar. verdad. En cambio, la ética es una idea de que es algo que se podría decir está en el aire, es concomitante, solo al ser humano, eh, o sea, solo se basa en nomás expresarlo, palabras, así. Pero no, Ya. la ética también puede estar en Claro, cierto tiene, punto positivizada, incluso dentro en el ámbito, digamos, se podría decir normativo, porque no es una ley en sí, pero es como un reglamento, claro, el reglamento de cómo el profesional del derecho puede actuar, hay reglamentos de ética, cómo tiene que actuar el abogado, cómo tiene que actuar el operador de justicia y demás. Entonces creo que en ese punto creo que o sea, obviamente cada uno tiene su concepto, pero claro, no lo colocan como una separación. Más bien la idea es que esto se compacte, se trabaje en conjunto, porque como dije en un principio, ¿no? La ética siempre tiene que estar vinculada a, digamos, hacia la responsabilidad de los más vulnerables. sí, es cierto. Y justo, o sea, me parece importante también, tipo, que en la conversación se quede bien definido, tipo, nuestra perspectiva en este caso de cómo entendemos
el peso de la ética, porque también creo que, o sea, lo que tú, hacer énfasis en lo que tú dices, debe estar orientada a respetar a las más vulnerables, a velar por eso. Y también, En teoría. en teoría, Porque en la práctica, en es la otra práctica cosa. ya Claro. es totalmente Y diferente. justo eso te iba a decir, porque antes hablamos de si el derecho debería ser, bueno, las leyes deberían ser más o menos universales y debemos apuntar a eso, pero también a lo que hemos hablado, justo no pasa. O sea, en cada lugar, en cada país se maneja diferente, Claro. a veces se hacen cosas al apuro. Entonces, digamos, ojalá a nivel idealista el derecho debería ser universal, se puede decir, pero En la práctica, hasta el momento no creo que el derecho no se considera algo universal, o no sé cómo lo veas tú. o sea, yo te podría decir que en lo universal, eh, creo que la única rama que debería tocar el derecho, en lo que respecta a lo universal, es en los derechos de las personas. Realmente, los derechos que tenemos nosotros como Humanos, seres humanos, los que son concomitantes a nuestra persona, vida, libertad, propiedad y demás. Pero como te digo, no, una de las, como te dije hace un momento, una de las fuentes del derecho pues es la costumbre. Claro, Y obviamente pues cada quien, cada sociedad, cada conjunto de personas ha evolucionado claro, acorde a cómo han llevado su estilo de vida y obviamente eso se tiene que respetar, obviamente con un enfoque de responsabilidad social claro, totalmente. y digamos y de respeto a los derechos y a la dignidad de la persona. Claro, y justo aquí hablamos de evolución y desarrollo, justo yo he escuchado una frase, quizá porque estoy sacando el área de tecnología, pero es que dicen la tecnología avanza más rápido que el derecho, en un sentido de que, aunque también se puede aplicar en más cosas, creo que en este caso lo he escuchado aplicado en mi área, pero es que el derecho siempre se tarda un poco más en terminar de plasmar, obviamente porque hay que hacer burocracia, hay que hacer análisis, Claro. es normal. Pero, ¿qué opinas? ¿Sientes que tal vez demoran más de lo que deberían? ¿O crees que...? Explícanos cómo es el proceso más o menos entendiéndolo así. Mira, bajo una idea personal, el derecho tiene esa demora porque el derecho no lo crea una máquina, Claro. no lo crea una computadora, no es como que... Bueno, yo soy totalmente ignorante en ese tema de cómo funciona la tecnología, a veces soy enemigo de la tecnología, soy un poco más rústico, pero es por eso mismo que el derecho mismo demora un poco en su evolución, porque es que la sociedad es cambiante, Claro, totalmente. evoluciona muy rápido, todo evoluciona muy rápido. Día a día tú puedes ver que salen cosas nuevas, aparecen nuevas necesidades y el derecho es como cuando tú estás limpiando el patio de tu casa, vas bien y de repente empieza a llover y es Claro. como que otra vez empezar de nuevo. Es un Es ejemplo verdad. medio gracioso, pero o Pero es sea, que, claro, o sea, aplica. aplica, ¿no? Porque estás trabajando en una cosa para que el derecho cubra una necesidad y a la par van surgiendo nuevas necesidades y es como que a veces no se da abasto para poder ir a la par con la sociedad porque, o sea, igual los seres humanos, o sea, somos los que creamos las leyes Claro, y no justo. somos máquinas, también tenemos cosas personales que hacer, tenemos familia, tenemos nuestros tiempos Claro. y hay incluso tiempos que se deben respetar para poder Totalmente. hacer Claro, para hacer una ley. asegurar también la integridad de la persona, porque si no te tiene que estar bien para Claro, poder cumplir su trabajo. totalmente. Al menos en el ámbito actual, pues, al momento de crear una ley, pues se hace una propuesta, se expone ante el legislativo tiene que ser muy atento, escuchar, entran en debate, se aprueba, no se aprueba, se tiene que modificar, tiene que existir como que digamos una revisión, un examen de constitucionalidad para ver si esa ley no contraviene a los derechos que nosotros tenemos adquiridos Claro. dentro de la Constitución y obviamente pues dentro de los instrumentos internacionales. O sea, todo esto, Justo. todo esto es lo que hace que el derecho sea un poco atrasado, pero a la vez, ¿quién mejor para entender todo eso que el mismo ser humano? Claro. El mismo ser humano, porque el mismo ser humano es testigo de cómo van surgiendo estas nuevas necesidades, Claro. cómo vamos evolucionando. Y nosotros, digamos, o somos beneficiados o somos víctimas de esta misma evolución. Ujú. Sí, una frase que me acuerdo que un amigo dijo una vez, un tono de broma era, creamos un juego que nosotros mismos tenemos que volver a estudiar y mejorar. Y una cosa que tú dijiste sobre, bueno, que dijimos en antes y lo conecto un poco ahora, era lo del derecho tiene que proteger a los vulnerables. En el país sabemos que hay una tasa de criminalidad alta de menores de edad.
Claro. Y el derecho intenta proteger al menor de edad, obviamente porque se considera una persona vulnerable. ¿Tú qué opinas de este trato? ¿Crees que está correcto? ¿O cómo crees que debería llevarse este tipo de casos? Bueno, lo hemos dicho en muchas ocasiones. En teoría, sí, todo bien, todo bonito, color de rosa. En la práctica, no, es todo oscuro. Obviamente los niños, niñas y adolescentes tienen que ser protegidos por el Estado. Y la protección no solo implica de que como se ve en un contexto actual, vio un menor cometió un delito, no, pobrecito, situación, a lo mejor de ser pobre, la necesidad y todo. Y hay opiniones mixtas, ¿no? Pero yo pienso que la protección del Estado no tiene que ser, digamos, garantizar de que solamente estén en una casa con su familia y crezcan bien y todo bonito y estudien. No. O sea, el Estado tiene que crear, digamos, políticas reales respecto a los niños, niñas y adolescentes. Al menos en los últimos años se ha podido evidenciar, al menos yo que he estado en trabajos de campo, o sea, verificando, no siendo testigo con niños y niñas adolescentes en diferentes situaciones de vulnerabilidad, he presenciado de que el Estado obviamente ha hecho un abandono. O sea, se ha desligado mucho de este sector que es un sector que obviamente está dentro del grupo de atención prioritaria de conformidad a la Constitución y se ha desligado mucho. O sea, creo que están enfocados en otras cosas que, digamos, en cierto punto llegan a ser importantes, pero no tan importantes como atender a las personas que son grupos, aparte de atención prioritaria, son vulnerables, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que para evitar esta alta tasa de criminalidad efectuada por los mismos menores de edad, pienso que el Estado tiene que crear, digamos, políticas y programas que permitan que los niños, niñas y adolescentes no tengan este accionar de desertar de sus estudios, desvincularse con actividades extracurriculares. No, hay que potenciar. O sea, si tú tienes a un menor, a un niño, un niño o un adolescente en una escuela o en unas actividades, o sea, va a enfocarse en eso, va a tener una perspectiva de que esto es saludable, esto es bueno para mí, esto me puede abrir muchas oportunidades a futuro y le quitas totalmente la idea de la cabeza de delinquir. Obviamente se puede comprender, en cierto punto, o sea, tampoco yo voy a satirizar o satanizar, mejor dicho, a, a ciertos delincuentes. Claro. Obviamente, porque no todos tienen esta malicia de que sí, ellos quieren ver arder el mundo y quieren hacerlo. No, lo hacen a veces por necesidad y es lamentable porque yo digo, y como una película también, una pequeña frase que voy a citar, una película muy buena, una historia del Bronx, talento desperdiciado. No he visto, pero la voy a ver. Claro, muy, muy buena. Entonces la frase principal de uno de los protagonistas hacia un niño era talento desperdiciado. Porque tú desperdicias un talento, porque no lo atiendes integralmente como deberías, no haces que se vincule a la sociedad desde muy temprano con digamos, acciones que realmente le sirvan para su desarrollo integral. Claro. Y eso hace que los menores pues se creen estas fantasías porque tienen necesidades también, o sea, ellos palpan la necesidad. Al menos nosotros podemos decir, somos afortunados de que tenemos por lo menos un techo, una familia, un plato de comida en nuestra mesa todos los días. Y a veces hay menores que no tienen eso y tienen que trabajar y en su afán de querer salir rápido de esa situación de vulnerabilidad, de pobreza, ven la vía más rápida y la vía más rápida es la criminalidad, ¿no? Claro, sí, es totalmente cierto lo que tú dices, porque muchas veces, o sea, yo lo hago desde una lectura un poco, digamos, desde materialista de las condiciones, ¿no? De que hay condiciones que forman a las personas y realmente no había otra salida que la que tuvieron, o sea, tipo, claro. Un niño que, tipo, ¿no? Dices, huérfano, sin comida, o sea, ¿qué otra decisión hubiera tomado que tipo es vulnerable y el único que lo pudo proteger en este caso era el crimen? Claro. Y ahí hago mención nuevamente a lo que tú decías de que yo sí creo que el Estado ha fallado en lo que es preventivo y reformativo. Se han fijado mucho en el castigo, en castigar, claro, más que en reformar y en prevenir, y tal vez en ese sentido con los programas sociales que tú mencionas se podría ayudar bastante a poder mejorar. Y ahora, en ese sentido también, ¿qué tanto crees? Porque, o sea, yo tengo una noción, o siempre he tenido una noción muy grande de los estudiantes universitarios a la parte social, ¿no? A la ayuda social.
¿qué crees que como universitarios o como unión universitaria podríamos apoyar al país en este tipo de cosas? ¿Cómo ves o cómo incentivamos al estudiantado? Bueno, yo siempre he sostenido la idea de que la academia es un pilar fundamental para el desarrollo de las comunidades y de un país entero. Y los programas de vinculación son, digamos, como ese nexo de, que de la academia para con la sociedad. O sea, mm, no voy a decir de que le falta, o sea, no quiero ser tan extremista y decir que Claro. no, la vinculación en las universidades es solamente para un requisito para poder titularse, poder avanzar en la carrera y todo, porque no es así, o sea, es importante, creo que, y también es una idea y siempre lo sostengo y lo dije en una sesión legislativa que tuve hace unos días y hice mucho énfasis en eso. La juventud tiene el ímpetu necesario, tiene todas las ganas para poder hacer las cosas bien por las comunidades. Pero ojo, también hay que tener en cuenta la experiencia. La experiencia es la experiencia, eso es indudable. Ujú. Y siempre hay que, como joven, hay que dejarse guiar, siempre y cuando uno elija un buen modelo a seguir. Claro. Entonces, la academia tiene que vincularse bastante con la sociedad, Ujú. tiene que impulsar ese talento que el joven tiene de querer hacer las cosas bien, de querer generar un cambio, impulsarlo mucho más de lo que ya lo hace. Y pienso que en las universidades, en general a nivel país, pienso que sí en cierto sentido, tienen que mejorar bastante eso. Tienen que Sí. impulsarlo, tienen que fortalecerlo, porque de nada te sirve sacar a, digamos, 1000 profesionales si ellos no tienen una idea o una responsabilidad social con las comunidades. O sea, el estudiante universitario se forma no solamente digamos, para tener un título y la vieja concepción de no es para ser alguien en la vida. No, el profesional se forma para poder solucionar problemas, necesidades de la sociedad. Claro. En todas las ramas, toda carrera sirve para solucionar las necesidades que se vayan apareciendo con el pasar del tiempo. Sí, es verdad lo que tú mencionas. Y justo yo lo he pensado mucho, porque yo también como soy docente de unidades educativas de bachillerato y me ha tocado ver así estudiantes que tienen muchos ganas de hacer cosas por la sociedad. Pero a veces yo digo, siempre a ellos les falta orientación, que los orienten. Claro, Pero luego regreso a la universidad y yo a mis compañeros también y veo lo mismo. Realmente no porque yo soy menor de edad, nosotros ya somos mayores de edad, automáticamente ya como que cambia todo. claro. Sí veo bastante ese de que falta, como justo tú mencionaste, la orientación. Sí es importante, yo creo que ya desde las instituciones, desde las autoridades, sí dejar, tal vez no formado 100%, pero sí labrar un camino para que los jóvenes podamos tomarlo y seguir a partir de ahí, porque muchas veces tipo, un compañero me preguntó que él quería hacer una obra social y me preguntó cómo se hace, qué documento, cómo hago un documento para esto, dónde lo mando, a quién hablo. Y como que no hay estos canales tan claros Claro, para hacer los procesos, aunque haya las ganas. claro, exactamente. Sí, bueno, obviamente las universidades tienen que, los centros de educación superior tienen que labrar ese camino. Tampoco lo van a hacer todo porque también Claro, eso depende de uno mismo la voluntad de nosotros. y la voluntad y más que todo tener la personalidad para poder hacerlo. Sí, Obviamente, solo, o sea, como digo y sostengo, las instituciones de educación superior tienen que ser, bueno, no solo educación superior, a nivel educativo en general, claro, sí. desde el nivel más básico hasta el nivel más avanzado. Debe estar orientada Tiene que a la estar orientada. sociedad, Claro, obviamente, al producto obviamente, social. o sea, yo no me gusta cerrarme en esta idea de que las instituciones educativas de todo nivel es simplemente para lucrarse y un negociado. No quiero pensar en eso, pero hay ciertas que las hacen, tienen instituciones que las hacen ver así. Entonces, pienso que coincidimos con esta idea principal de que todo centro educativo, Sí, desde el nivel más básico hasta el más avanzado, tiene que formar a personas que se vinculen bastante con la con la sociedad. sociedad, exacto. Y justo rescato una frase de Heráclito que era: la justicia es lucha, ¿no? Ujú. También es bastante eso, o sea, tipo, Claro, obviamente la justicia no existe en el sentido de que ya está hecha, sino que nosotros tenemos que ir formándola, exactamente. tenemos que ir construyéndola. Y eso hay que enseñarlo desde niños, o sea, tipo, desde el kinder debería estar este Claro, enfoque de que estás aquí, pero para producir en social, porque somos bastante formados por la mirada del otro también. O claro, sea, exactamente. no nos creamos solitos, dependemos mucho de otros. Claro que también hay parte individual, o sea, tipo, quiénes somos, Claro, nuestra obviamente. personalidad, pero nunca hay que olvidarnos de esta perspectiva, ¿no? Ahora, tú, este, para mantener ahorita este enfoque de estudiantes universitarios, ¿qué recomendaciones harías? Primero,
o sea, estudiantes de Derecho, ¿no? Y estudiantes de otras carreras. ¿Qué aconsejarías a unos y a otros? De cómo esta participación estudiantil, ¿no? Esta movilidad. Claro. Bueno, la participación en general es algo muy importante. Eso es algo que te va formando, en primer lugar, carácter. Te forma una idea o una concepción de responsabilidad social con el resto. Liderazgo, que es algo que hace mucha falta en estos tiempos. O sea, un liderazgo real, no un liderazgo, digamos, de esos liderazgos camuflados que lo quieren hacer pasar por otras cosas, pero a la larga no lo es. Y animarse, tener el ímpetu, tener las ganas y trabajar bastante en conjunto con un buen equipo. Porque, Es verdad, es porque importante. claro, muy importante eso. Porque o sea, estas experiencias son bonitas, son experiencias que te abren muchas puertas a nivel personal, pero también, o sea, creo que también es un nexo para poder, digamos, solucionar los problemas del resto. O sea, en buena lid, en el buen sentido. Claro, sí, porque muchas veces yo le he dicho, hablando así con ciertas docentes, autoridades, les hago mención de estos cargos, a veces lo importante es que sirve como altavoz, ¿no? Claro, exactamente. Porque muchas veces la gente tiene incomodidades, inconformidades que no saben expresar de la manera correcta y que tú como representante de este caso tienes que moldear un comentario, observación para que sirva, ¿no? Para que sea útil. Eso es... Claro, eso como consigna, como una consigna principal. Sí. Bien, ahora te voy a hacer una pregunta que cambia, sí cambiamos el tema, pero igual siempre quiero preguntarla, y aprovechando que tenemos abogado aquí, siempre se escucha muchas veces esto de que hay muchos abogados allá. De verdad, es algo que se escucha. Yo no creo que sea algo necesariamente malo, pero desde tu perspectiva, ¿qué opinas de ese comentario? ¿Crees que está bien? Porque yo entiendo que es que el derecho es enorme y es casi de la mano con el Estado en todas las normas institucionales y demás. Pero tú qué opinas, ¿cómo ves este comentario? ¿Cómo ves la apreciación que tienen la gente de afuera y cómo es en realidad la carrera? Malo, es mucha competencia, no mentira. No mentira. No, bueno, sí, se puede. Mira, es que es gracioso porque yo entiendo, he conocido, he escuchado también que hay muchas personas que se meten a la carrera de Derecho porque no tienen matemáticas y solo leer, pero no, el Derecho es más allá de eso, o sea, el Derecho, obviamente toda carrera tiene su responsabilidad social, pero el Derecho, digamos, no quiero sonar como que muy egocéntrico con la carrera y todo, Ya pero no es sé. que el derecho es como que está un poco más arriba en lo que respecta digamos, a esa responsabilidad social, porque el abogado es como que ese, digamos, ¿cómo sería la palabra? El respaldo, el resguardo. Ya, podría ser como que un guardián del derecho. Obviamente también, o sea, no debemos dejar a un lado a los administradores de justicia porque ellos son los que administran, obviamente, para la redundancia, administran justicia y ellos resuelven en base al derecho. Pero el abogado es el que tiene que defender las causas justas. El abogado es el que o sea, pelea para que una persona que esté en una situación vulnerable no siga estando en esa situación y prevalezca y se respeten sus derechos. Obviamente el Estado no puede estar en cada rincón, Claro, del país porque obviamente hay que diferenciar de que Estado es muy diferente a lo que es país. claro. O sea, el Estado es una institución. Ya, gobierno El también. país, Diferente. claro, el gobierno y todo, engloba todo eso. Y obviamente pues país lo comprendemos como el espacio territorial en el cual nosotros vivimos. Delimitado obviamente, un espacio delimitado obviamente. Básicamente. Y pienso que con lo que tú decías, ¿no? Las personas por fuera ven que salen muchos abogados y dicen, no, que esa carrera por aquí, no, corruptos, pillos, ladrones. Es una concepción porque o sea, tiene una gran fortaleza ese argumento, pero es por malos elementos. O sea, yo pienso que la generalización es mala y bueno, lamentablemente quienes tienen más notoriedad, lamentablemente lo digo nuevamente, es quien actúa mal. ¿Por qué? Porque o sea, siempre está en la palestra pública, la noticia y todo lo demás. Pero te digo, no, la abogacía es una carrera, el derecho mejor dicho, es una carrera muy bonita,
Es lo que te... o sea, si tú, como dijo un buen docente mío, Patricio Giler, mi tutor de tesis, uno como profesional del derecho siempre tiene que abrir el espectro, siempre tiene que ver más allá de lo que tú puedes tener al frente. Y eso es lo que te permite, y eso es lo que como profesional del derecho te permite a ti poder ver y poder generar estos engranajes para poder proteger a los demás. Claro. O sea, esta es una concepción de proteger el más débil. Nuestro coordinador de carrera, Gustavo Briones, siempre nos decía en los primeros semestres de que el abogado es como un tipo de superhéroe. El abogado es quien va de frente, se para de frente y soporta todo porque es el quien lucha Claro. por el desamparado, por el desprotegido. Y obviamente el abogado siempre lucha contra un titán que es el Estado. Ujú. Bueno, hay Claro, hay otra. en otras ramas que son entre particulares, pero, o sea, a la larga por lo general tú peleas contra el Estado, contra un gigante, porque es un sistema. O Claro, sea, el justo. sistema de justicia es el mismo Estado. Es el mismo Estado que administra Mira, justicia y a veces, y a veces, y lo digo por experiencias personales, hay, digamos, administradores de justicia que a veces no, o sea, no tienen este sentido de la empatía, de la justicia, sino es que interpretan las cosas a su propio criterio y a veces son muy errados. sí, sí. Y a veces el sistema no ayuda. O sea, Justo lo que dices de lo que mencionas que casos malos, ¿no? Justo Foucault hablaba de eso del poder y cómo claro, todo atraviesa totalmente. el poder. Y justo, ¿tú crees que actualmente, obviamente en un contexto del país, vamos a cerrarlo al país, crees que actualmente el derecho tal vez se ha visto más a favor de instituciones que de las personas, ciudadanos? ¿Has visto tal vez ese fenómeno? O bueno, ahorita también pasó este conflicto que querían cambiar, bueno, el tema de la asamblea, con el poder judicial. ¿Has visto como que una especie de tendencia hacia ese lado? Bueno, digamos en el escenario actual, creo que la politización se ha entrometido en campos que no tienen que meterse y uno de ellos es el derecho. Como te dije en un principio, a veces las interpretaciones, las leyes se hacen al furor y al clamor del que está de turno, del gobernante de turno. Y eso es malo, porque a pesar de que el derecho tiene en mucho sentido una conexión con la política, el tema de la politización a las decisiones y todo lo demás es algo malo. Ahora, con el tema de las instituciones, bueno, es también una concepción mixta, porque siempre se tiene que actuar en base al derecho. Estando no en la razón, siempre Claro, hay que actuar en base son al las, como derecho. las reglas. Y pienso que el derecho siempre está para proteger a las personas, indistintamente de cómo, de la situación que esté un país, un estado, pero es que por eso te digo, la administración de justicia a veces no ayuda, es un sistema que no ayuda, porque la administración también es estado. Ujú. O sea, tú dirías, por ejemplo, que actualmente en el país no es un problema tanto de las leyes que existan, sino en cómo las intentan aplicar, tal vez la gestión. O sea, no es tanto un problema de que tengamos un mal sistema de reglas, sino Claro. más bien cómo se están intentando aplicar. ¿Tú dirías más o menos que es así Mira, el problema? bajo una perspectiva personal, yo digo que hay mucha gente que tú le escuchas decir, no, cambien las leyes, la constitución de tal figura política y todo es mal y todo. Hay pros y contras, siempre hay pros y contras y siempre que hay como que tratar de ser muy analítico con los contras, Claro. porque los contras suelen ser a veces herramientas que te permiten salirte con la suya en ciertos casos. Pero, ¿qué te puedo decir? Es una concepción mixta. No creo que las leyes sean tanto un problema, sino cómo las interpretan o cómo se busca hacer una modificación o creación de nuevas leyes que no tienen un sustento real. O sea, como te digo, se hacen al fútbol político, es mucho populismo No, también. y a eso vengo, la politiquería no tiene cabida en el derecho, es una práctica sumamente errónea. Y eso lo podemos, a título personal, eso lo podemos evidenciar con lo que está pasando actualmente. O sea, el presidente manda leyes a la asamblea eh, por, digamos, por razones obvias, tiene una mayoría el presidente, se aprueban las leyes, viene el paladín, los guardianes de la constitucionalidad del país, la Corte Constitucional viene y dice, no, me presentan una demanda de constitucionalidad que, toda persona lo puede hacer cuando ve que una ley está vulnerando derechos.
en la Corte Constitucional, lo ve, no, efectivamente, vamos a declarar la suspensión de tal artículo, porque contraviene tal cosa que está en la Constitución. Y ahí empieza la politiquería y engañar a la gente, así, o sea, tratando de jugar con, digamos, ese sentido de la ignorancia que a veces las personas tienen en el campo del derecho. Es decir, no, que ellos son los que están a favor de los delincuentes por aquí, por allá, que sí, por acá, y aplaudan el discurso porque, en cierto sentido, se puede entender la histeria colectiva por la situación actual. Claro. Pero yo, al menos, o sea, hay una diferencia entre la histeria colectiva y otro que es, y voy a ser muy fuerte con lo que voy a decir, la estupidez. Porque al menos, o sea, tú puedes entender la histeria colectiva, a todos nos indigna la situación que está pasando, o como afuera las familias, todos los días una familia tiene que llorar por un ser, un miembro de su núcleo que ha sido lamentablemente, o sea, afectado, ¿no? O sea, no, con el tema del lenguaje, copyright, no, perdón, el tema de las comunitarias, no, bueno, ya. Demonetización. Todo eso. Entonces, ya, actualmente las leyes no creo que no presuponen un problema, sino más bien cómo las aplican o cómo pretenden modificarlas a conveniencia, Claro. a conveniencia política. Sí. O sea, porque justo te hacía pregunta, porque tú lo dijiste bien, muchas veces muchas personas aseguran de que no, es que todo se soluciona con cambiando leyes. Pero Claro, no es tan simple, obviamente no es tan simple. Para ir cerrando un poco, vamos o sea, que como, obviamente es difícil que todo el mundo sea consciente de toda la rama del derecho, sobre todo las personas que somos ajenas. Por ejemplo, yo soy ingeniero en software, pero me gusta saber de derecho, psicología, y precisamente por eso estos espacios me interesa crearlos para que democratizar el conocimiento. Claro. Pero ¿cómo crees que la gente puede mantenerse al tanto de esto? O sea, ¿cómo podemos mantenernos al tanto de nuestros derechos, como tú dijiste, responsabilidades? ¿Cómo hacemos para la sociedad actual que la gente se mantenga al día en este tipo de cosas? Como, y ojalá lo vea, como diría mi docente Luis Jara, leerás, porque hay que leerlo. O sea, tienes en la mano, en la palma de la mano o en tus pantallas, No, un tienes dispositivo móvil con todo el con todo conocimiento. tienes a tu constitución. Si una persona por lo menos no se toma la molestia de leer la constitución y por lo menos principalmente saber los derechos que tú tienes, Claro. disculpa, no. Va a sonar un poco extremista y gracioso, pero no mereces llamarte persona. Porque ¿cómo vas a desconocer o sea, tus derechos, o sea, tus herramientas para poder vivir dignamente en un estado, en una sociedad? Claro. Si no lees, si por lo menos no tienes en cierto sentido el conocimiento de aquello, pues obviamente tú no vas a extraer nada. Claro. O sea, hay diversos medios, bueno, también hay que coger con pinzas porque, como te digo, cada quien tiene una interpretación. O a veces también están estos movimientos políticos. Claro, exactamente. Hay personajes que están totalmente politizados y obviamente, como tú lo mencionas, no tienen intereses en particular y tienen sus concepciones de maneras erróneas, pero no, hay un montón de herramientas Claro. para poder entender, para poder leer, incluso la Corte Constitucional saca sentencias, criterios en los cuales o sea, hacen una explicación de los derechos que tú tienes como persona y son sentencias, digamos, muy amigables. A veces la Corte Constitucional se inspira bastante en ser muy amigables con las explicaciones que ellos dan para que la gente pueda entenderlo y saber que obviamente ante un abuso del Estado tú tienes esta herramienta, tú tienes este derecho y tú obviamente no vas a ser vulnerado. O sea, y si alguien te quiere ver la cara, obviamente tú vas a tener cómo pelear porque sabes cómo explicarlo. Y justo creo que aquí, como conclusión queda perfecto, de lo que decíamos que también es importante esta parte de nosotros, o sea, tanto como representantes, aunque también lo pueden hacer estudiantes, de hacer conocer, ¿no?, ese tipo de cosas. Obviamente yo sé que se han hecho talleres, más para hacer conocer al estudiantado también ese tipo de conocimientos. Y yo creo que podemos tal vez dejar ese mensaje como mensaje final de este podcast, de que la gente se incentive más por el tema social, por el tema de sus responsabilidades, de las necesidades del otro. Y más bien te invito a decirles finalmente un mensaje tal vez de motivación o de explicarles justo lo que decía, cómo ellos pueden hacer algo para cambiar su comunidad, su entorno, su familia, tal vez su grupo en el que estén.
Voy a repetir lo que dije hace un momento, porque aspiramos los mayores consumidores de estos espacios sean los jóvenes. Lo voy a mencionar nuevamente, que el joven tiene totalmente el ímpetu para poder lograr cosas buenas y generar cambios en sus comunidades y por qué no el país. Y que obviamente pues la experiencia tienen que obviamente tener una guía siempre y cuando elijan a un buen modelo a seguir. Tenemos que ser atrevidos y ambiciosos, pero en el buen sentido de la palabra. Porque si nosotros nos reprimimos, o sea, los jóvenes nos reprimimos mucho, no vamos a poder, por lo menos, presentar una idea de qué cambios podemos generar en la sociedad. Y el actuar es muy importante. Hay que tener el coraje, la predisposición y más que todo la personalidad para poder hacer cosas buenas por los demás. Lo social es algo que lamentablemente se ha tratado, bueno, en cierto punto se ha dejado a un lado y en estos momentos estamos en una sociedad que está totalmente desmoralizada. Y con desmoralizada no quiero decir que tiene los ánimos bajos y todo, no. Con desmoralizado quiero Ético, decir moral. exactamente, la moral la deja a un lado. ¿Por qué? Porque incluso también te puede entender el mismo egoísmo del ser humano. Y en esta concepción incluso de que a veces me gusta decir de que estoy un poco a favor de lo que dice Maquiavelo, de que el ser humano a veces nace por naturaleza es malo. Pero es una concepción personal, obviamente, Claro, pues no. Y o sea, tratar de hacer énfasis en lo social. O sea, una persona, un joven que entra a una universidad indistintamente la carrera en la que esté, siempre tiene que tener ese enfoque de que uno se forma para servir a la sociedad, solucionar problemas de cualquier tipo. Y la responsabilidad social es algo que no podemos dejarlo a un lado. Sí, es cierto. Hay que actuar, hay que buscar, si digamos una figura de autoridad no te apoya, no es el fin del mundo. Puedes buscar a otra persona que sí tenga la predisposición y en el peor no consentido de que ninguna figura de autoridad te pueda apoyar, hay que tomar la iniciativa uno mismo y buscar personas que se puedan sumar, hacer que se vinculen. Porque al fin y al cabo, pues sociedad somos todos Claro. y no hay nada más bonito y no me gusta decir que es una utopía porque lo podemos lograr. Obviamente no erradicar todo porque eso sí, erradicar sí es una utopía, pero disminuir los problemas que hay en la sociedad de la mano de la juventud, pues es algo que se puede lograr si nos organizamos y si o sea, si Nos predisponemos. claro, exactamente, nos proyectamos ese ímpetu que por naturaleza lo tenemos. Las energías, las ideas, los motivos los tenemos de sobra. Y actualmente uno como joven no quiere sentarse y que pasen los años y ver en un futuro que un problema que se pudo ver, que se incrementó, teniendo nosotros en nuestras manos una solución ideal para poder arreglarlo. Claro. Sí, creo que lo que has dicho o sea, difícilmente se puede añadir, acotar algo más. Es bastante completo. Siempre creo que es importante que lo que tú decías, tipo y de hecho es una frase ignaciana, ¿no? Lo de ser más para servir mejor. Sí, mejor. Yo creo que eso cuando yo lo escuché toda mi vida, pero recientemente cuando empezamos con el cargo de representante de escuela no fue hasta que me cayó. Creo que eso es lo que me ha motivado últimamente y creo que la gente debería apuntarse hacia eso, ¿no? O sea, tenemos que ser mejores profesionales, mejores personas orientadas a poder aportar a los otros más. Exactamente. Oscar, un gusto tenerte aquí, la verdad fue un honor, la verdad me gustó mucho la conversación, creo que fue bastante nutritiva a nivel intelectual, a nivel de conocimiento, de experiencia personal, espero que la gente le haya servido. No sé si tengas algún proyecto o redes sociales que te quieras publicitar, hacer publicidad. Bueno, en redes sociales, pues Oscar Vera en Instagram, Oscar Manuel Vera Alarcón en Facebook y demás. Bueno, igual Johannes, muchas gracias por la invitación. Yo siempre destaco que estos espacios pues estén presentes en la juventud porque nos permite expresarnos, Claro. nos permite expresar nuestras ideas, y aprendemos el uno del otro. Exacto, sí. Y esa es la idea, ¿no? Tratar de tener una juventud proactiva que esté enfocada en trabajar en pro de la sociedad, de nuestras comunidades y lograr grandes cosas por el país. Siento que somos una generación que tiene todas las herramientas necesarias para poder generar cosas increíbles para el mundo. Solo que hay que saberlas utilizar y hay que saberlas explotar de la mejor manera.
Sí, totalmente. Y justo el propósito de este podcast nace de esta idea socrática de la conversación, ¿no? De estos espacios donde pueda habitar la conversación. Ojalá poder tener al resto de representantes de escuela, representantes de carrera, obviamente también otro tipo de perfil, ¿no? Todo tipo de perfil está abierto porque el punto aquí es lograr un espacio donde la gente diga, "Ah, quiero saber de algo, entro y lo encuentro, tener esa Claro. facilidad". No, y más que todo, o sea, algo que quiero también acotar es que al menos yo no tengo la verdad absoluta. Claro, ¿no? Y también eh, generar estos espacios también es generar debate, siempre y cuando de una manera respetuosa y también pues con la finalidad de que uno y el otro puedan aprender. Sí, Eso es totalmente necesario. El debate es nutritivo. El debate la responsable es nutritivo. dialéctica, Exactamente. todo ese proceso Todo eso es nutritivo. es útil. Esperamos que la gente aprenda, se le incentive y haya servido, les haya marcado algo, sean buenas personas, ser más para servir mejor. Y gracias si alguien se quedó hasta el final por haber escuchado todo el podcast, la verdad que fue muy bueno. Quédense atentos porque habrán más capítulos con este tipo de visión, de representación, y eso, síganos. Sí, exactamente. Y bueno, nuevamente pues agradecido y espero poder compartir nuevamente este podcast contigo Sí, y con el resto de representantes claro. también. Sí. Cuídense.